Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy que no quepo en mí de la emoción por el tema que vamos a tocar hoy. Y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, ese hombre, ay, Dios mío. Pero no solo de su atractivo físico, que ya sabemos todos que es innegable, sino de algo que él mismo ha confesado que hacen coquetear. El título del vídeo, como ya saben, es Kerem Bürsin lo confirma, coquetear toda la vida, un don o una profesión. ¿Y es que realmente se nace coqueteando, o se aprende? ¿Es una habilidad innata o algo que se puede desarrollar? Y sobre todo, ¿cómo lo hace Kerem Bürsin? Vamos a desmenuzar un poco todo esto, analizar su encanto, y ver qué podemos aprender de él, aunque sea para aplicarlo en nuestra propia vida, ¿no? Antes de empezar a meternos en harina, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya contenido nuevo. Ya somos un montón y cada vez somos más. Gracias por formar parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus sugerencias y saber que están ahí apoyando este canal. Así que sin más preámbulos vamos a hablar de coqueteo. Y más específicamente del coqueteo de Kerem Bürsin. Este hombre, como ya sabrán, es un actor turco súper famoso, conocido por su papel en la serie Love is in the Air, donde interpretó a Serkan Bolat, un personaje que, por cierto, sabía muy bien cómo coquetear. Y es que no podemos negar que Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, tiene un algo especial. Un magnetismo que atrae, una mirada que cautiva, una sonrisa que desarma. Uf, me estoy poniendo roja. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que el coqueteo de Kerem sea tan efectivo? ¿Es solo su belleza? Claro que no. Aunque ayuda, y mucho. Creo que hay varios factores clave que contribuyen a su éxito, y vamos a analizarlos uno por uno. Primero, la confianza Kerem se muestra seguro de sí mismo, sin ser arrogante. Transmite una energía positiva, y eso es súper atractivo. La seguridad en uno mismo es clave en cualquier tipo de interacción social, y el coqueteo no es la excepción. Cuando te sientes bien contigo mismo, eso se nota, y los demás lo perciben. Imagínense la diferencia, una persona que se acerca con timidez, dudando de sus palabras y gestos, frente a alguien que camina con la cabeza en alto, sonriendo y mostrando seguridad. La confianza es el imán que atrae a la gente. Es la base de cualquier relación, ya sea romántica, amistosa o profesional. Kerem irradia esa confianza. No se trata de presumir de sus logros, sino de mostrar una actitud positiva ante la vida. Se nota que se siente cómodo con quien es. Esto no significa ser perfecto, nadie lo es. Sino de aceptar tus fortalezas y debilidades, y de trabajar en mejorar. Una persona que confía en sí misma no teme mostrarse vulnerable, porque sabe que esa vulnerabilidad es parte de su autenticidad. Esta confianza se manifiesta en su lenguaje corporal, en su forma de hablar, en su mirada. Se nota que cree en lo que dice, que está convencido de sus ideas, y eso genera credibilidad y, por supuesto, atracción. La confianza es un círculo virtuoso, cuanto más confías en ti mismo, más éxito tienes en tus interacciones, y cuanto más éxito tienes, más confías en ti mismo. ¿Cómo podemos desarrollar la confianza? Hay muchas formas y cada persona tiene su propio camino. Aquí te dejo algunas ideas. Trabaja en tus fortalezas identifica cuáles son tus habilidades y talentos y aprovéchalos. Haz cosas que te gusten y en las que seas bueno. Acepta tus debilidades todos tenemos defectos. En lugar de esconderlos, acéptalos y trabaja en mejorarlos. Establece metas realistas ponte objetivos que puedas alcanzar, y celebra tus logros. Rodéate de personas positivas pasa tiempo con personas que te apoyen, te valoren y te hagan sentir bien contigo mismo. Cuida tu cuerpo y tu mente haz ejercicio, come sano, duerme lo suficiente y practica técnicas de relajación para reducir el estrés. Sal de tu zona de confort haz cosas nuevas, desafíate a ti mismo y aprende de tus errores. La confianza no se construye de la noche a la mañana, es un proceso continuo. Pero es algo que se puede trabajar y mejorar,
y que te abrirá muchas puertas, tanto en el coqueteo como en la vida en general. Segundo, el sentido del humor ***. Kerem es un hombre divertido, que sabe reírse de sí mismo y de las situaciones. El humor es un gran aliado en el coqueteo porque relaja el ambiente, rompe el hielo y crea una conexión emocional. A todos nos gusta reír, y si alguien nos hace reír, es mucho más probable que nos sintamos atraídos por esa persona. El humor de Kerem no es forzado ni artificial. Es natural, espontáneo y a menudo autocrítico. Sabe reírse de sus propios errores, de sus propios miedos, y eso lo hace más cercano y humano. El humor es una forma de conectar con los demás, de mostrar empatía y de crear un ambiente de confianza. Pero ojo, no se trata de ser un payaso y contar chistes todo el tiempo. El buen humor es más sutil que eso. Es la capacidad de ver el lado divertido de las cosas, de encontrar la ironía en las situaciones cotidianas, y de transmitir alegría y optimismo. Una sonrisa, un comentario ingenioso, una broma oportuna, pueden hacer maravillas en el arte del coqueteo. El humor también es una forma de inteligencia. Demuestra que tienes la capacidad de pensar rápido, de ser creativo y de adaptarte a las circunstancias. Además, el humor es contagioso. Si te ríes, es más probable que los demás se rían contigo. Y la risa, como sabemos, es un gran liberador de tensiones y un potente catalizador de emociones positivas. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro sentido del humor? Aquí van algunos consejos. Observa el mundo con una mirada curiosa. Presta atención a los detalles, a las situaciones cotidianas, a las contradicciones y a las ironías. Lee libros, ve películas y escucha comediantes. Inspírate en los que saben hacer reír. Aprende a reírte de ti mismo. La autocrítica es una herramienta poderosa para el humor. Practica la improvisación. Juega a juegos de improvisación con amigos o familiares. Sé auténtico. No intentes ser gracioso si no lo eres. Simplemente relájate y deja que tu personalidad brille. No tengas miedo de equivocarte. El humor es un arte que se aprende con la práctica. Recuerda que el humor no es para todos. Algunas personas tienen un sentido del humor más desarrollado que otras. Pero todos podemos aprender a ser más divertidos, a reírnos más y a disfrutar más de la vida. Tercero, atención. Kerem parece ser un hombre que presta atención a los demás. Escucha, observa, se interesa por lo que dicen y hacen. La atención es una de las bases del coqueteo. Demuestra que te importa la otra persona, y que valoras su presencia. En un mundo lleno de distracciones, la atención es un tesoro. Prestar atención a alguien es un gesto de respeto, de interés genuino, y de empatía. Cuando alguien te presta atención, te sientes escuchado, valorado y comprendido. Y eso, por supuesto, es muy atractivo. Kerem, en sus entrevistas y apariciones públicas, demuestra una gran capacidad de atención. Escucha atentamente las preguntas, responde de manera reflexiva, y se interesa por las opiniones de los demás. No se limita a hablar de sí mismo, sino que se preocupa por saber qué piensan y sienten las personas que lo rodean. La atención se manifiesta en pequeños detalles: recordar el nombre de alguien, hacer preguntas sobre sus intereses, mostrar interés por sus logros, etc. La atención es una forma de demostrar que valoras a la otra persona, que te importa lo que dice y hace, y que estás dispuesto a invertir tiempo y energía en la relación. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de atención? Aquí van algunas ideas. Escucha activamente. Presta atención a lo que la otra persona dice, sin interrumpir ni juzgar. Haz preguntas abiertas. Invita a la otra persona a hablar sobre sí misma. Muestra interés genuino. Pregunta sobre sus intereses, sus pasiones y sus experiencias. Evita las distracciones. Apaga el teléfono, cierra el portátil y concéntrate en la conversación. Recuerda los detalles. Presta atención a lo que dice la otra persona y recuerda los detalles importantes. Sé empático. Ponte en el lugar de la otra persona y trata de comprender sus sentimientos y emociones.
La atención es una habilidad que se puede desarrollar con la práctica. Cuanto más practiques, más fácil te resultará prestar atención a los demás y crear conexiones significativas. Cuarto, el contacto visual ***. La mirada es muy importante. Kerem tiene una mirada intensa que te atrapa. El contacto visual es una forma de conectar con la otra persona, de crear una conexión, y de transmitir interés. No se trata de mirar fijamente sin pestañear, sino de establecer un contacto visual prolongado y significativo. La mirada es una herramienta poderosa en el coqueteo. Puede expresar una gran variedad de emociones: interés, deseo, curiosidad, sorpresa, alegría. La mirada puede decir mucho más que las palabras. El contacto visual es una forma de establecer una conexión no verbal, de transmitir interés y de crear un ambiente de intimidad. Kerem, con su mirada intensa y penetrante, sabe cómo utilizar el contacto visual para conectar con los demás. No tiene miedo de mirar a los ojos y su mirada transmite confianza, seguridad y un cierto misterio que resulta muy atractivo. Pero ojo, el contacto visual no es solo mirar fijamente. Se trata de leer las señales no verbales de la otra persona, de adaptar tu mirada a la situación, y de crear una conexión significativa. No se trata de intimidar, sino de mostrar interés y de crear una conexión. ¿Cómo podemos mejorar nuestro contacto visual? Aquí van algunos consejos. Practica el contacto visual en situaciones cotidianas en el trabajo, con amigos, en la calle. Observa la mirada de otras personas Presta atención a cómo se miran entre sí las personas que te rodean. Experimenta con diferentes tipos de mirada Prueba a mirar a los ojos, a sonreír, a guiñar un ojo. Escucha tus instintos Confía en tu intuición y adapta tu mirada a la situación. No tengas miedo de ser vulnerable Muestra tus emociones a través de tu mirada. El contacto visual es una habilidad que se puede mejorar con la práctica. Cuanto más practiques, más cómodo te sentirás mirando a los ojos de los demás y más eficaz será tu coqueteo. Quinto, el lenguaje corporal Kerem sabe usar su cuerpo para transmitir mensajes. Sus gestos, su postura, su sonrisa, todo comunica. El lenguaje corporal es muy importante en el coqueteo. Dice mucho más que las palabras. El lenguaje corporal es la forma en que comunicamos nuestros sentimientos y emociones a través de nuestro cuerpo. Incluye gestos, posturas, expresiones faciales, movimientos y contacto físico. El lenguaje corporal puede ser consciente o inconsciente, pero siempre transmite un mensaje. Kerem, como actor, es un maestro del lenguaje corporal. Sabe cómo utilizar su cuerpo para expresar emociones, para crear tensión, y para transmitir interés. Su postura erguida, su sonrisa sincera, sus gestos sutiles, todo comunica. El lenguaje corporal puede ser un aliado o un enemigo en el coqueteo. Si tu lenguaje corporal es positivo y abierto, atraerás a los demás. Si tu lenguaje corporal es negativo y cerrado, los alejarás. ¿Cómo podemos mejorar nuestro lenguaje corporal? Aquí van algunos consejos. Adopta una postura abierta Evita cruzar los brazos o las piernas. Sonríe La sonrisa es una señal universal de amabilidad y atracción. Haz contacto visual Mira a los ojos de la otra persona. Utiliza gestos naturales No te muevas en exceso ni te quedes quieto como una estatua. Imita el lenguaje corporal de la otra persona Esto crea una conexión subconsciente. Sé consciente de tus expresiones faciales Trata de expresar tus emociones de forma clara y sincera. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa que se puede mejorar con la práctica. Presta atención a tu cuerpo y a cómo lo usas para comunicarte, y verás cómo tus interacciones mejoran. Sexto, el arte de la conversación Kerem es inteligente, sabe expresarse, y tiene la habilidad de mantener una conversación interesante. Saber hablar, saber escuchar, y saber responder son habilidades fundamentales para el coqueteo. No se trata de hablar por hablar, sino de conectar con la otra persona a través de la comunicación.
La conversación es el corazón del coqueteo. Es la forma en que nos conectamos con los demás, en que compartimos nuestras ideas y sentimientos, y en que construimos una relación. Una buena conversación puede ser fascinante e inspiradora y, por supuesto, atractiva. Kerem, con su inteligencia y su capacidad de expresión, es un gran conversador. Sabe cómo iniciar una conversación, cómo mantenerla fluida, y cómo hacerla interesante. No se limita a hablar de sí mismo, sino que se interesa por las opiniones y experiencias de los demás. El arte de la conversación implica varias habilidades. Saber escuchar prestar atención a lo que dice la otra persona y mostrar interés genuino. Saber hablar expresarse de forma clara, concisa y atractiva. Hacer preguntas invitar a la otra persona a hablar sobre sí misma. Responder de forma inteligente ofrecer respuestas reflexivas y que demuestren interés. Ser respetuoso evitar interrumpir, juzgar o criticar. Tener sentido del humor añadir un toque de alegría y diversión a la conversación. Ser auténtico mostrar tu verdadera personalidad. ¿Cómo podemos mejorar nuestro arte de la conversación? Aquí van algunos consejos. Lee libros y artículos amplía tus conocimientos y enriquece tu vocabulario. Escucha a los buenos conversadores presta atención a cómo hablan y cómo se relacionan con los demás. Practica la conversación en diferentes situaciones con amigos, familiares, compañeros de trabajo. Haz preguntas abiertas invita a la otra persona a hablar sobre sí misma. Sé curioso muestra interés genuino por lo que dice la otra persona. Sé tú mismo no intentes ser alguien que no eres. Disfruta de la conversación relájate y diviértete. El arte de la conversación es una habilidad que se puede desarrollar con la práctica. Cuanto más practiques, más fácil te resultará conectar con los demás y crear relaciones significativas. Y finalmente la autenticidad Kerem parece ser genuino. No se esfuerza por ser alguien que no es. La autenticidad es clave en el coqueteo. A la gente le gusta la gente real, que se muestra tal como es. La autenticidad es la cualidad de ser verdadero y genuino. Es la capacidad de ser fiel a ti mismo, de mostrar tu verdadera personalidad, sin máscaras ni pretensiones. La autenticidad es clave en el coqueteo porque la gente se siente atraída por personas reales, que se muestran tal como son, con sus fortalezas y debilidades. Kerem, en sus entrevistas y apariciones públicas, transmite una sensación de autenticidad. No se esfuerza por ser perfecto, ni por agradar a todo el mundo. Se muestra tal como es, con sus aciertos y errores. Y eso es precisamente lo que lo hace tan atractivo. La autenticidad es una cualidad que se valora mucho en las relaciones humanas. La gente prefiere estar con personas que son genuinas, que no tienen miedo de ser ellos mismos, y que no intentan ser alguien que no son. ¿Cómo podemos ser más auténticos? Aquí van algunos consejos. Conócete a ti mismo identifica tus valores, tus creencias y tus pasiones. Acepta tus fortalezas y debilidades todos tenemos ambas. Sé honesto contigo mismo y con los demás no tengas miedo de expresar tus verdaderos sentimientos y opiniones. No te compares con los demás cada persona es única. Sé fiel a tus valores no te dejes influenciar por la presión social. No tengas miedo de ser vulnerable mostrar tus emociones es una señal de autenticidad. La autenticidad es un proceso continuo. Es algo que se construye a lo largo del tiempo, a través de la experiencia y del autoconocimiento. Cuanto más auténtico seas, más atractivo serás para los demás, y más significativas serán tus relaciones. Entonces, ¿es el coqueteo un don o una profesión? Yo creo que es una combinación de ambos.
Algunas personas tienen una predisposición natural, un talento innato para el coqueteo. Pero también es una habilidad que se puede desarrollar. Se puede aprender a ser más seguro de sí mismo, a usar el humor, a prestar atención a los demás, a cuidar el lenguaje corporal, a mejorar las habilidades de comunicación, y a ser más auténtico. En el caso de Kerem Bürsin, creo que es un poco de todo. Tiene ese don natural, ese magnetismo innato. Pero también ha desarrollado sus habilidades de coqueteo a lo largo de los años, a través de la experiencia, de la observación, y del aprendizaje. Y obviamente su trabajo como actor le ha ayudado mucho, ya que ha interpretado personajes que dominan el arte de la seducción. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Cómo podemos mejorar nuestras habilidades de coqueteo? Bueno, aquí van algunos consejos, un resumen de lo que hemos visto y un pequeño empujón para que lo pongas en práctica. Asterisco, 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 trabaja en tu confianza, asterisco, asterisco, cree en ti mismo, en tus cualidades, en tus habilidades. Siéntete bien contigo mismo. Empieza hoy. Haz algo que te guste, algo que te haga sentir bien. Asterisco, 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 desarrolla tu sentido del humor, asterisco, asterisco, aprende a reírte de ti mismo, y a ver el lado gracioso de las cosas. Intenta encontrar el humor en las situaciones cotidianas. Busca comediantes que te gusten y toma nota de sus técnicas. Asterisco, 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 presta atención a los demás, asterisco, asterisco, escucha, observa, muestra interés genuino por lo que dicen y hacen. La próxima vez que hables con alguien, concéntrate realmente en lo que te dice. Asterisco, 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 practica el contacto visual, asterisco, asterisco, aprende a mirar a los ojos de la otra persona de forma prolongada y significativa. Empieza con tus amigos y familiares. Observa la mirada de las personas y cómo la utilizan. Asterisco, 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 cuida tu lenguaje corporal, asterisco, asterisco, presta atención a tus gestos, a tu postura, a tu sonrisa. Grábate en vídeo y observa cómo te mueves. Practica frente al espejo. Asterisco, 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 mejora tus habilidades de comunicación, asterisco, asterisco, aprende a hablar, a escuchar, y a responder de forma efectiva. Lee, participa en debates, escribe. Asterisco, 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 sé auténtico, asterisco, asterisco, muestra tu verdadera personalidad, sin intentar ser alguien que no eres. No tengas miedo de mostrarte tal como eres. La autenticidad es tu mayor arma. Y sobre todo, diviértete. El coqueteo debe ser algo divertido, no una obligación. Relájate, disfruta del momento y no te tomes las cosas demasiado en serio. El coqueteo es un juego y como tal, hay que disfrutarlo. Así que, para resumir, en este vídeo hemos hablado de Kerem Bürsin y de su arte de coquetear. Hemos analizado los factores que contribuyen a su éxito, y hemos visto que el coqueteo es una combinación de don y profesión. Hemos aprendido algunos consejos para mejorar nuestras propias habilidades de coqueteo, y hemos recordado la importancia de la confianza, el humor, la atención, el contacto visual, el lenguaje corporal, la comunicación y la autenticidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado útil e inspirador. Ya saben que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias para futuros vídeos. ¿Qué les pareció el análisis de Kerem Bürsin? ¿Creen que el coqueteo es innato o aprendido? ¿Cuál es su mejor consejo de coqueteo? Cuéntenmelo todo en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no coquetear un poco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao.